Bendiciones, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Vamos a ver un tema que he titulado El amor de muchos se enfriará. Para eso vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miramos nosotros, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que están viendo esta enseñanza en cualquier parte del mundo. Voy a hacer una oración para que sea Dios a través del Espíritu Santo, quitando esa venda que puede haber en ustedes y que puede haber en mi persona, esa sordera espiritual, para que sea Dios revelándonos su palabra, a ver Dios qué nos quiere decir a través de esa palabra. Amantísimo Padre y Señor mío Jehová, yo te doy gracias por ese privilegio tan grande que tú me das de poderme dirigir a miles y miles de millones de personas, al mundo entero, porque sé que esta enseñanza la ven está en la parte más remota de la tierra. Hoy estamos llevando una enseñanza, soberano Dios. El amor de muchos se enfriará. Yo te pido, Señor, quita en nosotros, tanto en ellos como en mí, toda venda, toda ceguera, toda sordera espiritual que quiera venir, Señor, para que tengamos nosotros, para que nosotros podamos ver con nuestros propios ojos tu palabra, esa palabra rema, esa palabra revelada. ¿Qué nos quieres decir nosotros, Señor? Tu palabra dice, y escrito está ahí, es muy claro, que no soy yo quien hablo, es Dios a través del Espíritu, es Dios del Espíritu Santo que hable en mí, y que así es la palabra del Señor que sale de mis labios. No vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y es prosperar en todo lo que Él ha enviado, Señor. Yo te doy gracias. Yo me quito para que seas tú, Espíritu de Dios, quien hable a través de mí, a través de mis labios. Gracias, Señor. Amén. Bien, veíamos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Dios le está hablando es directamente a la iglesia del Señor, a esos hombres y mujeres que están allí dentro de la congregación. Dios le está hablando. Yo te quiero decir, amigo y amiga, hermano y hermana, esto no es una prédica. Yo nunca en mi vida predico la palabra. ¿Por qué? Porque Dios me enseña a través de su Hijo Jesucristo que nosotros tenemos que enseñar la palabra, tenemos que educar al pueblo del Señor, tenemos que revelar lo que Él nos está dando a través de su palabra, porque esto es una palabra profética, que aunque no soy un profeta, yo hablo palabra profética, porque es palabra de Dios. Bien, nosotros mirábamos que desde antes de la antigüedad, Dios apartó a hombres y mujeres para que plasmaran su pensamiento transcrito a hombres santos a través del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, en esos 66 libros que hay allí. Pero también hoy en día Dios deja hombres y mujeres apartados del pecado. No que tengamos una corona, pero que sí tratamos de hacer la voluntad del Señor y somos hombres apartados del Señor porque continuamente tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque si decimos que no pecamos, estamos haciendo mentiroso al Señor. Entonces nosotros constantemente tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor. La palabra dice, y escrito está, ¿cuántas veces he de perdonar? Le dice Pedro, le dice 7 veces. No, 70 veces 7. Bien, sigamos. Entonces nosotros miramos que esta frase que Dios nos habla a través de su palabra, que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces miramos nosotros, hermanos, que el amor de muchos se enfriará. Se refiere a nosotros los creyentes, a estos hombres y mujeres que están allí dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque allí hay hombres y mujeres que no tienen ningún tipo de compromiso con el Señor. No tienen ningún tipo de compromiso, porque en el instante en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, hacemos un compromiso con Él. Cuando Él nos entrega ese portafolio, siempre hablo yo de un portafolio, y dentro de ese portafolio van unas carpetas, y en esas carpetas nos encontramos una palabra que dice, id por todo el mundo y hacer discípulos, id por todo el mundo y predicar la palabra, llevar el mensaje. Dice la palabra, y por todo el mundo, dice que donde nosotros pongamos la planta de nuestro pie, ese territorio es nuestro. Y si Dios lo dice así en el libro de Josué capítulo 1 en adelante, entonces, y dice que no nos preocupemos, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Entonces allí Dios se está refiriendo a esos hombres y mujeres que no tienen ningún tipo de compromiso. Pero Dios se refiere, vamos a ver, dice, y esa frase es para mí, es sumamente, es algo alarmante. ¿Por qué? En verdad, me preocupa esto, porque Dios le está diciendo a la iglesia, a aquellos hombres y mujeres que estamos de la mano del Señor, dice, orad sin cesar, interceded por estos hombres, interceded por la iglesia, porque Dios podía mandar los ángeles, pero no, Él le deja ese privilegio a la iglesia. Entonces, por eso es tan, para mí es muy alarmante. En verdad,
me preocupa esto, porque Dios se está refiriéndose a la iglesia cuando dice, y por haberse multiplicado el amor, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros mirábamos que Dios nos dice y nos habla a través de la palabra, a través del apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 3, del 1 en adelante, dice, el carácter de los hombres en los postreros días, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué Dios dice que en los postreros días? Porque en este instante estamos en los postreros días. Nosotros miramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, vamos allí, dice que los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá. ¿Por qué? Y que la ciencia aumentará. ¿Por qué? Porque el tiempo va acercando, el tiempo va llegando, el tiempo se va acorralando a las personas. La venida de Jesús el Cristo por la iglesia. Y lo que Dios no quiere es que la iglesia se quede, porque Él dice en la palabra del Señor, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, al final dice que Él no quiere, Él dice que quiere que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Quiere decir que si Dios envía en este momento a Jesús el Cristo, a su Hijo amado Jesucristo, por la iglesia, no se quede aquí absolutamente nadie. Todos nosotros nos vamos, pero para eso Dios nos está dando una orden. Dios no nos está hablando aquí por hablar palabras bonitas, dice que también debemos de saber que en los postreros tiempos decimos que estamos, no, nos está mandando a orar, a interceder, y cuando nosotros intercedemos delante de Dios el hombre, quiero decirte, amigo y hermana, también nosotros nos colocamos en línea con el mismo diablo, con los demonios, porque Él no va a querer que el Señor, que Dios lo bendiga, no, que el Señor reprenda al mismo diablo con los demonios, porque Él ya fue vencido hace más de 2000 años, y Él está bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Esto no es una prédica, hermanos, no, esto es una enseñanza. Yo nunca predico la palabra, porque Jesús el Cristo nos dejó esta enseñanza. Dios nos muestra a través de su palabra y de su evangelio que en el ministerio terrenal Jesucristo nunca predicó la palabra, porque la palabra hay mucha diferencia entre una prédica y una enseñanza. Bien, entonces tenemos nosotros que ir, interceder, orar por la iglesia, por esos hermanos que están allí, por esas hermanas. También debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, dice la palabra del Señor. Amadores de los deleites más que Dios, dice la palabra, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra que a estos tenemos que evitarlos, dice la palabra del Señor. Entonces, toda esta gente, ¿dónde está? Esta gente está dentro de la iglesia. Son esos hombres y mujeres que no tienen compromiso, simplemente que allí no se quiere reconocer, no queremos reconocer lo que está pasando. No, si nosotros nos damos cuenta que estamos fallando, pidámosle la dirección al Espíritu Santo, porque yo siempre lo he dicho, para yo poder llevar este mensaje, esta palabra al mundo, a las naciones, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ser lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? En este pasaje el apóstol Pablo habla acerca de los tiempos peligrosos. Cuando hablábamos, yo les hablaba ahora del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque dice que los unos correrán de aquí para ahí, los otros de allá para acá, porque el tiempo se acerca, la venida de Cristo se acerca. La ciencia aumentará, gloria al Señor, porque la ciencia no es mala, simplemente tenemos que saberla utilizar. Gloria al Señor, que cerca, referente a esa ciencia, referente a que la ciencia ha aumentado. Hoy podemos cumplir la gran comisión cuando Dios nos dice en su palabra y nos entregan ese portafolio en el instante que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y hacemos un compromiso con el Señor. Dice, ir por todas las naciones, ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que yo enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mira qué privilegio tan grande tenemos nosotros. Entonces vemos que en este pasaje el apóstol habla acerca de los tiempos peligrosos. Entonces la ciencia será mala, la ciencia no es mala, simplemente que tenemos que saberla utilizar. Esto se refiere a que en los posteros días serán tiempos que han de preceder a la venida de Jesús el Cristo. Debemos de vivir una vida venidera, una vida recta ante el Señor. Nosotros tenemos que vivir eso. Por eso nosotros vemos que esa palabra del amor de muchos se refiere a nosotros mismos, y a mí me preocupa esto. Hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque el arrebatamiento,
La venida de Jesús el Cristo por la iglesia está realmente cerca. Y yo te quiero decir, hermano y hermana, Dios, amados y hermanas, tengo que decirles que Dios sí nos hace responsable de lo que nos está diciendo allí, porque Dios le está mandando a una iglesia, un mensaje directamente a la iglesia, a esos hombres y mujeres que estamos de la mano del Señor, que nos está diciendo, Dios nos hará responsable. Él nos ha dado demasiada información acerca de estas cosas a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa. No tenemos ninguna excusa. ¿Por qué no hemos orado? Nadie me lo ha dicho. Dios lo está hablando allí a través de la palabra. Dios nos está diciendo, orad los unos por los otros, oremos por esa iglesia, para que ellos vuelvan a ese primer amor, para que ellos vuelvan nuevamente, para que Dios quite esa venda, porque nosotros lo miramos en la carta de los Corintios, segunda carta de los Corintios 4:4, donde el mismo diablo con demonio los reprenda, les puso una venda en los ojos, una ceguera espiritual, una sordera espiritual, para que el evangelio del Dios no les resplandezca, para que ese evangelio de la gloria no les resplandezca. Entonces, tenemos que orar por ellos. Yo voy a hacer una oración, hermanos y hermanas, amigo, amiga, tú que estás viendo esta enseñanza. Yo sé que esta enseñanza ha llegado hasta lo más profundo de tu ser, y sé que vas a hacer esta oración para abrir tu corazón y aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Simplemente repite conmigo, reconozco que estuve apartado de ti, hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido, Señor, que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz. Sé que tú estuviste muerto 3 días y que al tercer día Dios el Padre te levantó. Por eso abro mi corazón y te pido, Señor, que entres a mi corazón y hagas esa persona que tú quieres que yo sea. Yo te doy gracias porque me has limpiado con la sangre preciosa que tú derramaste y me has hecho esa persona que tú quieres que yo sea. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Gracias. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, y escrito está en la carta de los Efesios 5:27, que hacemos parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, también habla que Él nos ha hecho sus hijos, nos ha dado esa potestad. Bien, si tú hiciste esta oración, que yo sé que sí, coloca tu nombre allí abajo. Yo quiero orar por ti. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra y nos dice que Dios va añadiendo todos aquellos que van a ser salvos todos los días a la congregación, y Dios hoy te ha hecho ese miembro de esa congregación. Simplemente te pido, lee las Sagradas Escrituras, pide la dirección del Espíritu Santo, ora demasiado, acércate a una congregación en tu localidad, una congregación de sana doctrina. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Amén.